Muchachos, ¿cómo están? Vamos a ver en este momento uno de los procesos más importantes que se da en el sector externo, en el comercio internacional, que se conoce como la globalización y el proceso llamado integración. ¿Ya? Son fenómenos que están anexos, pero vamos a definirlos para poderlos diferenciar. Es sabido que el contexto internacional en el siglo XXI es distinto al de hace apenas 30, 40 años atrás, ¿no? Cuando no se hablaba mucho de expansión comercial, no se hablaba mucho de bloques económicos, el término mercado común, el término unión monetaria y hasta la unión política eran términos que no existían. Pero el proceso de globalización ha generado que ahora sea más intensa tanto la mundialización económica como la internacionalización económica, ¿ya? Así que vamos a ver cómo funciona. Entonces, la globalización viene a ser un proceso de constitución, o sea, de formación de mercados mundiales, ¿no? La globalización no solamente es de tipo comercial, la globalización también es de tipo cultural, ¿no? De tipo incluso de identidad nacional, ¿no? La globalización también es un proceso de mundialización política, ¿no? De mundialización informática. Entonces vamos a tener pues una serie de mecanismos que hacen que estos mercados tiendan pues a ser un poco más, más universales, ¿no? Y que va a representar la etapa más avanzada del proceso de internacionalización del capital, ¿no? Cuando uno dice el capital se internacionaliza, significa que las inversiones llegan a países donde antes, evidentemente, no tenían acceso, ¿no? Hoy se habla, por ejemplo, de multinacionales, empresas transnacionales, se habla también de fomento a los servicios mundiales. Entonces, todo eso es parte también de todo este esquema que nosotros llamamos la globalización. Iniciándose, tiene como base con la revolución industrial del siglo XIX. Si lo identificamos históricamente, sería la segunda etapa de la revolución industrial, que más o menos se da a mediados del siglo XIX, cuando empieza pues el desarrollo de la electricidad, el descubrimiento del petróleo, ¿no? Toda una serie de factores que evidentemente podemos mencionar de tres categorías, ¿no? ¿Por qué se globaliza la economía mundial? Primero, por razones tecnológicas, ¿no? El avance del chip, de la informática, ¿no? De la bioproducción, ¿no? El avance de la biotecnología, evidentemente genera pues una globalización cada vez mayor. Históricamente también la globalización se da cuando los monopolios empiezan el proceso de expansión. Y todos sabemos que cuando los monopolios se expanden de manera mundial, generan una posición imperialista, ¿no? Acuérdate que el imperialismo es el fenómeno donde las economías se vuelven enclaves, se vuelven satélites de los países más ricos y donde aparece pues la dominación cultural, la dominación tecnológica, la dominación política. Todo eso es parte también de un proceso de imperialismo, ¿no? Y en la parte económica vamos a tener pues el desarrollo de las economías de escala, ¿no? Las economías de escala significa que hoy las empresas aprovechan la especialización, aprovechan la producción en grandes cantidades para reducir costos, ¿no? Entonces, si las economías hoy tienen costos de producción más reducidos, ¿no? Son más competitivas, son más eficientes, ¿no? Se desarrolla más el imperialismo y se desarrolla más la informática y la biotecnología, entonces vamos a tener pues una globalización cada vez en aumento, ¿no? Bueno, y parte de esa globalización es un proceso que nosotros llamamos la integración, ¿ya? La integración la podemos visualizar en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, obviamente, las economías en cada bloque, en cada región, ¿no? Por ejemplo, hace años, ¿no? Uno hablaba mucho del pacto andino, ¿no? Hoy se habla de la comunidad andina y prácticamente la comunidad andina ya pasó a la historia. Hoy en el Perú hablamos de Alianza del Pacífico, el bloque que tenemos con los chilenos, con México, con Colombia, ¿no? En Europa se habla de la Unión Europea, el mercado común. En Norteamérica se habla del NAFTA, se habla del Tratado de Libre Comercio en esos países. En el Asia se habla de los nuevos países industrializados o los tigres del Asia. Entonces vamos a tener pues enclaves que van a definir lo que es un proceso de integración. Bueno,
La integración está definida como la eliminación de las fronteras económicas entre los países, ¿no? O sea, es la formación de mercados más amplios, ¿no? Evidentemente mercados más amplios para poder aumentar lo que se puede exportar. ¿Qué razones generan la integración? Podemos decir que hay dos razones. Primero, las económicas, que es la que acabo de mencionar, exportar más para tener un crecimiento sostenido del PBI, pero también hay razones políticas, ¿no? Normalmente la convivencia de los países que son cercanos, de los países que son vecinos, ha generado en la historia siempre conflictos. Nadie va a dudar, pues, de la rivalidad entre los alemanes y los rusos, ¿no? Eso lo vemos desde las guerras mundiales. O la rivalidad entre los alemanes y los franceses, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo reducimos esas rivalidades? A través de la integración, una razón política, ¿no? Hoy Alemania y Francia ya no son tan enemigos políticamente porque están integrados, hasta tienen la misma moneda. El euro es la moneda común de los franceses y los alemanes, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro, es notoria la rivalidad que tenemos política y, digamos, militarmente con Chile, ¿no? Pero, sin embargo, con ellos tenemos procesos de integración. ¿Cuál es el país latinoamericano que más invierte en el Perú? Chile, ¿no? ¿Cuál es el país donde hay más turistas latinoamericanos en el Perú? Es Chile. Entonces, eso implica necesariamente que la integración también te reduce un poco el conflicto entre países. Pero, ¿sabes dónde está la contradicción? Que la integración genera una dualidad. ¿Qué significa que se genere una dualidad? Que pueden aplicarse las dos políticas que son totalmente opuestas en el comercio internacional. Estamos hablando del proteccionismo y estamos hablando del liberalismo. Tú sabes que el proteccionismo significa que los países toman medidas para no importar mucho de otros países y comprarle más a su propia gente, ¿no? A sus propias empresas. En cambio, el liberalismo significa abrir las fronteras, abrir los mercados sin restricciones arancelarias. Entonces, la dualidad, ¿sabe dónde se encuentra? Que los países que forman el bloque o la región económica se protegen frente a países que no son parte del bloque. O sea, le ponemos aranceles altos a los terceros países, le ponemos cuotas altas a los terceros países, pero a la vez, dentro del proceso de los países que somos parte del bloque, no nos cobramos aranceles, ¿no? O sea, tenemos una dualidad y una contradicción muy grande, ¿no? Por ejemplo, el Perú no le pone aranceles, digamos, a los productos mexicanos, pero sí le pone aranceles a los productos canadienses. O sea, con Canadá aplicamos proteccionismo y con los mexicanos aplicamos liberalismo. Y esa es una dualidad muy permanente en la integración. Bueno, tal como lo muestra el esquema, la integración va a pasar por 6 fases, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Primero viene el acuerdo preferencial. Ojo que no son clases de integración, son etapas de la integración. Primero los países tienen que establecer un acuerdo preferencial. Una vez que definen el acuerdo preferencial, entonces van a llegar a una zona de libre comercio, luego pasarán por una unión aduanera, luego llegarán a un mercado común, luego llegarán a la unión económica y terminarán en una unión monetaria. Inclusive algunos teóricos y expertos en temas de integración mencionan que es posible que de acá a unos años se hable de integración o unión política, lo cual implicaría, pues, tener una autoridad supranacional, ¿no? Es como decir presidente de Europa. O sea, que es el presidente que va a gobernar a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los españoles, ¿no? O sea, es una cuestión que hoy suena, pues, media absurda, ¿no? Bueno, el acuerdo preferencial es la etapa básica de la integración, donde los países del bloque comercial, o sea, los países socios, ¿verdad?, deciden reducir, ojo, no eliminar, sino ir bajando paulatinamente, de manera ordenada, los respectivos aranceles. Recordemos que los aranceles vienen a ser impuestos a las importaciones. Acuérdate que el arancel es el tributo que se paga en la aduana por un producto importado. Si yo voy bajando los aranceles, entonces permitiré un mayor volumen de importación.
Y además también se van reduciendo las cuotas de importación. No se va reduciendo el límite de lo que antes poníamos, digamos, solo entra la mitad del café colombiano, ahora vamos a decir puede entrar el 80%. O sea, vamos aumentando, digamos, el flujo de otro país para competir internamente, ¿no? Eso se llama acuerdo preferencial. En cambio, en la zona de libre comercio, es la etapa donde los países del bloque, ¿no? O sea, de la zona donde se han integrado, ya no reducen, sino eliminan arancel cero. O sea, no se ha bajado el arancel, sino simplemente ya desapareció el arancel. Y por lo tanto también eliminan las cuotas, ¿no? Recordemos que las cuotas son límites que ponen una traba, un límite, vamos a llamar así por redundancia, un freno, ¿no? A lo que podemos importar. Si ponemos un límite a la cantidad importada, entonces estamos protegiendo la industria nacional. Pero acá no, pues en la zona de libre comercio ya las cuotas han sido eliminadas. Pero acá viene el cuello de botella. Porque cada uno de ellos, o sea, de los países del bloque, es autónomo con su política arancelaria a terceros países. A ver, lo podemos explicar de una manera bien didáctica. Vamos a suponer que Perú y Chile forman una zona de libre comercio, lo cual es cierto porque tenemos TLC con ellos ya de algunos productos. Pero vamos a suponer que nuestra zona de libre comercio es muy intensa. ¿Qué sería Canadá para nosotros? Sería un tercer país, o sea, no es parte del bloque. Si tenemos una zona de libre comercio, los productos chilenos entrarán al Perú sin arancel, ¿no? Y también los productos peruanos llegarán a Chile sin arancel. O sea, entre nosotros no nos cobramos aranceles. Pero lo que Chile haga con sus aranceles ante Canadá, a mí no me va a importar. O sea, no voy a depender mucho de lo que ellos hagan con sus aranceles externos. Eso puede crear un problema. ¿Sabes por qué? Porque los canadienses van a tratar de meter su producción, van a tratar de llegar a exportar los bienes donde los aranceles sean más bajos. Por ejemplo, si Chile le pone un arancel del 10% al azúcar canadiense y Perú cobra 50%, los canadienses van a llevar el azúcar hacia Chile. Y al final los chilenos van a terminar, ¿no?, comprándole más azúcar a Canadá que a nuestra agricultura. Entonces, la pregunta es ¿para qué nos hemos integrado? Ese es el cuello de botella, es la desviación del comercio que se puede presentar cuando se forma esta zona. Ante esa circunstancia va a aparecer la llamada unión aduanera. La unión aduanera viene a ser un planteamiento, digamos, ante una crisis que se puede dar en la integración. Decimos así, ¿no? Ante la desviación del comercio, es decir, el azúcar de Canadá llegó a Chile más barata que la nuestra, se desvió el comercio, ya no tengo comercio con mi país socio, sino lo tiene con el país que no es parte del bloque. Entonces los miembros, ¿no?, los integrantes de ese bloque, por ejemplo Perú y Chile, van a establecer, para no romper la integración, la llamada protección comercial conjunta. ¿Qué significa la protección comercial conjunta? O sea que los países han decidido poner un arancel externo común frente a las terceras economías. O sea, yo le digo a Chile, mira, tú y yo estamos integrados, pero sin embargo no me compras a mí. Entonces, ¿para qué nos integramos? Mejor decidimos poner fin a la integración. No, pero ya. Entonces, vamos a establecer un arancel común. De ahora en adelante, tú y yo vamos a cobrar 70% de arancel al azúcar de Canadá. Entonces, cuando Canadá ponga el azúcar en Chile, va a poner una barrera de 70%. Entonces, los canadienses van a decir, uy, nos han subido los aranceles. Vamos a Perú y acá también le cobramos 70%. O sea, eso significa que el tercer país ya va a tener una política, digamos, más cerrada frente a nosotros, porque nuestros países se están protegiendo para aumentar el comercio en el mismo bloque. ¿Se dan cuenta? Esa es una forma de integración que se le llama la unión aduanera, ¿ya? Porque las aduanas están unificadas con el mismo arancel. Pero una vez que se ha consolidado esta unión, una vez que los países ya zanjaron sus diferencias y se protegen de manera conjunta frente a terceros países, entonces aparecerá el mercado común. ¿Qué cosa es el mercado común? Es aquella etapa en que los países, van más allá del proceso comercial. O sea que no solamente se integran las mercaderías a través de las aduanas, los aranceles y las cuotas, sino que además van a integrar a los factores de la producción. O sea, el capital y el trabajo van a tener libre, digamos, circulación.
el flujo de capitales y el flujo de mano de obra no tendrán ningún tipo de barreras legales, de barreras financieras, de barreras jurídicas que evidentemente pueden frenar esa circulación. O sea, se va a dar preferencia a la circulación de mano de obra entre las fronteras, ¿no? Eso implicaría, por ejemplo, que los peruanos podríamos entrar a Chile y podemos trabajar en ese país sin ningún problema y viceversa, ¿no? Con el fin de aumentar un poco el flujo de intercambio, digamos, de trabajo, ¿no? De especialización. Y también las inversiones o la circulación de capitales sería más frecuente, ¿no? En el sentido que no habrán barreras para que, por ejemplo, empresas peruanas puedan invertir en ese país y viceversa, ¿no? En el caso, por ejemplo, con Chile, las inversiones chilenas acá son mayores que las nuestras en ese país, pero de todas maneras tenemos ya algunas inversiones debido al mercado común. El mejor ejemplo de mercado común es Europa, pues, ¿no? En 1957 se crea la Comunidad Económica Europea, hoy llamada simplemente Unión Europea. Son 26 países integrados, no solamente en mercancías, sino también en mano de obra, en capitales. Ahí no existen extranjeros. Un holandés que va a Italia no es extranjero, es comunitario. El español que se va a Francia no es español, es comunitario. Entonces se crea pues una especie de unidad laboral y de inversiones, ¿no? La unión económica ya es una etapa más compleja, es una etapa ya que va más allá de las consideraciones comerciales y productivas, ¿no? Porque dice que ahí se unifican los fines de política económica. Es como que tengamos el mismo manejo económico en todos los países. Es como que tengamos un solo ministro de Economía, lo cual no es cierto porque son diferentes en cada país, pero es como si tuviéramos un mismo pensamiento económico en las metas y en los objetivos. Como por ejemplo, tener un crecimiento sostenido, ¿no? La meta es crecer 5% este año y todos deben crecer 5%. O sea, el PBI hay que ajustarlo en las medidas macro para lograr un crecimiento sostenido y sobre todo un poco más homogéneo, ¿no? Y también armonizar, o sea, igualar las políticas tanto tributarias como financieras, ¿no? A nivel tributario, establecer los mismos impuestos, no aranceles, sino impuestos domésticos, por ejemplo, los impuestos al consumo, los impuestos a la renta, los impuestos al patrimonio, para que la política tributaria haga que los gobiernos tengan presupuestos más sostenidos, más equilibrados, más generosos para generar a su vez gasto, ¿no? Generar gasto fiscal implica también mejorar el bienestar de la gente. Y también las políticas financieras, por ejemplo, la tasa de interés. Es como que tuviéramos un solo sistema bancario en todos los países. Claro, cada país tiene sus propios bancos privados, pero acá lo que se va a unificar es las tasas de interés para créditos, para ahorros, con el fin de darle un sostén pues a la economía más expansivo, ¿no? Y luego viene ya pues el sueño consolidado de cualquier integración, que es la unión monetaria, ¿no? Es la última etapa de una integración. En esta etapa, dice, los países han unificado los bancos centrales. O sea que no solamente los bancos comerciales privados tienen la misma tasa de interés, sino que los bancos centrales, es como decir, el BCR, el Banco Central de Reserva, es uno solo para todos los países. Lo cual indica pues que se va a crear una moneda común. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que la Alianza del Pacífico sea una unión monetaria? Eso implicaría que el peso de Colombia, el peso de México, el peso chileno y el sol peruano pasarían a mejor vida y crearíamos una sola moneda común para los 4 países. Ya no habría Banco Central de Reserva del Perú, Banco Central de Reserva de Chile, no me entiendes, ¿no? Habría un Banco Central único para los 4 países, ¿no? Eso sería pues un proceso ya donde las economías van a buscar tener, como lo dice el modelo, ¿no? Un bloque de inflación moderada, ¿no? Porque si por ahí un país rompe el esquema de una inflación moderada y su inflación se expande más allá del promedio, va a generar inestabilidad interna. Pero como la economía es una sola, evidentemente va a generar ya, es como que una manzana podrida pudre al resto, ¿no? Eso es lo que se puede producir cuando hay una unión monetaria no consolidada.